roja y una camisa blanca como la nieve. Le sentaba bien a este hombre delgado de cabello claro que parecía tener alrededor de 35 años. El hombre se llamaba Pedro Jiménez y al entrar a la oficina llevaba una chaqueta doblada en sus manos. Saludó al médico. «Hola, Mateo», dijo. «Vine a preguntarte sobre los resultados de mi prueba», añadió, tomando asiento frente al doctor. «¿Estás preparados?» Mateo, sin desviarse aún su atención del monitor, respondió: «Espera un momento». «Cuelga tu chaqueta en el perchero», señalando la percha detrás del paciente. Pedro colgó su pesada chaqueta de invierno en el perchero y casi se cayó. «Bien, Pedro, los resultados de tu prueba», continuó el médico, finalmente dirigiendo toda su atención al paciente. El médico terminó de ocuparse de los electrónicos y centró toda su atención en el escritorio para encontrar los documentos, pero esta vez en papel. «Los resultados de tu prueba, ¿dónde están?». Comenzó a clasificar algunas pilas mientras el paciente estaba sentado en su lugar. Bueno, Pedro estaba sentado tranquilamente, muy atento observando cada movimiento de Mateo Soto. «Bien, allá vamos», dijo Pedro Jiménez, mientras el médico se humedecía los labios. «Vemos que hemos encontrado». «Realmente espero que no se haya encontrado nada», dijo Pedro con un dejo de ironía. El paciente sintió que varios segundos de silencio del médico se convertían en horas. «Está bien», dijo Mateo mientras exhalaba. «Pedro, ahora te daré tu diagnóstico». El doctor parecía muy ocupado, tratando de leer rápidamente numerosos términos médicos del documento para combinarlos en un solo resultado. Rápidamente escaneó el papel, haciendo que Pedro se preocupara aún más con ansiosa anticipación. «Vale, Pedro, viniste a nosotros porque te quejabas de dolor en el hígado. ¿Es eso correcto?». «Bueno, estoy preocupado por lo que sea que esté ocurriendo en mi hígado», respondió Pedro, colocando su mano izquierda en el lado derecho de su torso, debajo de las costillas. «Aquí mismo, en algún lugar». «¿Y qué otros síntomas has tenido? ¿De qué más te has quejado?». Pedro comenzó a recordar los síntomas que lo llevaron a buscar ayuda en esta prestigiosa y cara clínica. «Bueno, náuseas, vómitos», empezó a enumerar. En general, no tenía apetito. Entonces, Mateo dejó a un lado la hoja de papel. «Al observar los resultados de tus pruebas, tengo una impresión muy variada. Cuéntame, ¿has notado recientemente que, por ejemplo, has perdido mucho peso?». «Sí, lo he notado», dijo el hombre tensamente. «¿Qué pasa?». El médico se inclinó ligeramente hacia adelante, entrelazando los dedos, y dijo con claro arrepentimiento: «Pedro, estaba tratando de elegir mis palabras. He revisado los resultados de tus pruebas. Ahora has enumerado los síntomas con los que acudiste a nosotros». Hizo una pequeña pausa, creando un segundo de silencio. «Ya sabes, a veces incluso los instrumentos y programas más precisos pueden cometer errores, y en tu caso, espero sinceramente que se equivoquen». «Mateo, no te andes con rodeos», interrumpió el paciente en tono serio. «¿Qué pasa con los resultados de mi prueba? ¿Cuál es el diagnóstico?». «Pedro, tengo que informarte que tienes cáncer de hígado. Según las pruebas, no diría que es muy malo, pero, por supuesto, hay motivos para preocuparse». Pedro Jiménez dejó de escuchar al médico después de conocer su diagnóstico. El mundo se puso patas arriba, perdió todos sus colores y se volvió sombríamente gris. Todo esto sucedió en un segundo, en un momento. El hombre se quedó paralizado, mirando fijamente un punto y casi sin moverse. Toda la energía que había en su cuerpo se le subió a la cabeza e inmediatamente se disipó. En apenas unos segundos, el hombre perdió todas las fuerzas para hacer cualquier cosa. Ahora solo estaba pensando en una cosa: ¿por qué? ¿Por qué le sobrevino esta enfermedad? Cuidó muy bien de su salud. Nunca bebió ni fumó, hizo ejercicio en el gimnasio y siguió una dieta equilibrada. Cada año y medio intentaba someterse a exámenes en las condiciones más decentes y en clínicas caras del país,
gracias a las posibilidades que tenía a su alcance. Pedro siempre se cuidó y trató de considerar cada pequeño detalle, hasta la última mota de polvo de su apartamento o la reducida humedad del aire. Lo único que Pedro no podía sacrificar por su salud era el trabajo. Fue, quizás, su única debilidad. Trabajó mucho. Trató de cambiar completamente al modo nocturno porque, durante esta oscuridad, su mente estaba más activa. La transición al modo nocturno también se vio influenciada por el hecho de que la oficina principal de su empresa, donde aparecía habitualmente 4 veces al mes, se encontraba en una zona horaria diferente. Pedro logró montar su propio negocio para operar por cuenta propia, sin su presencia constante, y aprovechando esto, cumplió su viejo sueño de mudarse al norte. Este lugar siempre le atrajo y muchas veces soñaba con mudarse a este lugar nevado. Y resultó que cuando era de día en la ciudad donde estaba ubicada su empresa, ya era tarde para él. Era mucho más fácil gestionar el negocio de esta manera y, como se mencionó anteriormente, a Pedro le resultaba mucho más fácil y cómodo trabajar de noche. El médico tomó nuevamente el papel con los resultados de las pruebas del paciente. Miró cuidadosamente hacia abajo y respondió, sí hay. El tratamiento puede costar mucho y durar mucho tiempo, pero puedes recuperarte. En tu caso, lo principal es no demorarte. ¿Qué pudo haber causado el cáncer? Como si ignorara a Mateo, Pedro murmuró. Sabes, Pedro, las razones pueden ser muchas: abuso de alcohol, herencia. ¿Abuso de alcohol? En ese momento, Pedro lanzó a Mateo una mirada muy amenazadora. Pues ya sabes, este motivo se destaca como uno de los principales. ¿Estás loco, Mateo? El hombre empezó a gritar. No pudo contener sus emociones. Todos los pensamientos que habían aparecido en su cabeza durante el último minuto, este barco extremadamente sobrecargado, no pudo resistirlo y estalló. Nunca he bebido en mi vida. Siempre he cuidado mi salud y he seguido una dieta. Ni siquiera pude pensar en empezar a beber. ¿Y ahora dices que tengo cáncer porque soy alcohólico? ¿Estás loco? Pedro, cálmate, siéntate, por favor, dijo el médico con cautela. Tus emociones se están apoderando del sentido común en este momento. Por favor, cálmate y hablemos con calma. No tengo intención de hablar contigo. Pedro se levantó bruscamente de la silla, sacó su chaqueta de la percha y caminó hacia la puerta. Luego, volviéndose, se dirigió a Mateo. Creo entender. Me diste un diagnóstico falso para extorsionarme para pagar el tratamiento. Pensaste que podrías pescar un pez grande, pero no conseguirás nada. Y dando un portazo, salió del consultorio del médico. Augusta, no sé qué hacer, dijo el hombre, casi llorando. Pedro, cálmate, respondió su esposa, Augusta, sentándose a su lado y acariciando dulcemente su espalda. No es nada serio. Solo querían estafarte por dinero en esta clínica. Simplemente ve a otro. Tú no tienes cáncer, Pedro, solo son fraudes. Augusta, ¿pero y si lo tengo? Se volvió y miró a su esposa. Ante él había una mujer excepcionalmente hermosa, que ya tenía más de 30 años pero se veía muy bien. Al igual que su marido, seguía una dieta de nutrición adecuada, visitaba regularmente el gimnasio y siempre se cuidaba. En parte, el estatus de Augusta dictaba estas reglas. Era la esposa de un hombre muy conocido y bastante rico, y aparecer con él en público requería que ella fuera una verdadera belleza. Había sido invitada más de una vez a sesiones de fotos para varias revistas y casi siempre sus fotos aparecían en sus portadas. Ella, de acuerdo con su estatus, usaba cosméticos caros y siempre elegía ropa de marcas prestigiosas para ella. Pero en casa podía permitirse el lujo de usar ropa normal sin maquillaje. Pedro, cálmate, dijo mirando a su marido con unos hermosos ojos marrones. Sinceramente, creo que solo querían sacarte dinero. Eso es todo. Estoy completamente de acuerdo contigo en este sentido.
Si tienes tanto miedo, ve a otra clínica y hazte revisar allí. Augusta, ¿y si confirman que yo también tengo cáncer? De todos modos, no creo que no puedas superar esto. Siempre has sido muy decidido y persistente. E incluso si estás enfermo, podrás afrontar esta dolencia y yo te ayudaré. ¿En realidad? Pedro miró a su esposa con la misma mirada desesperada. Por supuesto, Pedro. Sus labios hermosos, simétricos y glamorosos se extendieron en una sonrisa amable y sincera. Augusta estaba dispuesta a apoyar a su marido en todo lo que le pareciera en ese momento. Se conocieron cuando Pedro decidió urgentemente sustituir a varios empleados de su empresa. Su negocio se basaba en la venta de electrodomésticos y tenía varios grandes almacenes en la capital. Como resultó entonces, el dinero que la dirección y los principales accionistas de la empresa, incluido el propio Pedro, decidieron destinar a comprar un lugar y abrir una nueva sucursal con una gran superficie y un importante centro comercial, de alguna manera desapareció. Hubo largas disputas con el departamento de contabilidad de la empresa porque la cantidad asignada era bastante grande, pero en el camino, donde se suponía que debía dividirse en varias partes y dirigido a los propietarios del centro comercial. El contratista que estaba haciendo la renovación en la nueva sucursal y otras necesidades resultó reducirse significativamente. La empresa se enfrentó a un importante agujero financiero y la dirección necesitaba averiguar quién se llevó el dinero. Durante las largas investigaciones se reveló que uno de los subdirectores, quien fue designado conscientemente para el nuevo punto de venta, tenía vínculos familiares con el jefe de contabilidad y simplemente dividieron el dinero. Se convocó a una junta de emergencia de accionistas y decidieron que cosas así no deberían haber vuelto a suceder. Se realizaron cambios urgentes de personal en la empresa y se contrataron nuevos empleados. En el jefe del departamento de contabilidad, había una mujer aparentemente discreta que trabajó con calma, siempre fue educada con la dirección de la empresa e incuestionablemente llevó a cabo todas las asignaciones. Pedro decidió que esos empleados deberían haber sido recompensados, entonces le otorgó una bonificación a la niña. Ella realmente trabajó bien, nunca se quejó de malas condiciones y no robó ni un centavo. Como suele ocurrir en el entorno laboral, tuvieron una aventura. Pedro comenzó a dar señales de atención hacia Augusta, ella rápidamente lo entendió y comenzó a corresponder. Después de 1 año y medio de relación, la joven pareja se casó. Augusta estuvo muy feliz en la boda y pudo elegir un vestido de novia muy caro para ella, ya que Pedro la nombró jefa de contabilidad y aumentó significativamente su salario. La pareja vivió una boda verdaderamente lujosa. Fueron invitados todos los amigos y familiares cercanos. A la salida del registro civil, una larga limusina blanca esperaba a los recién casados y el conductor les entregó una jaula con palomas blancas. Pedro y Augusta dejaron volar los pájaros, se besaron una vez más y se dirigieron al restaurante alquilado por el novio para celebrar este solemne acontecimiento. Muy bien, ahora quiero estar solo. El marido desvió la mirada de su esposa y miró hacia algún lugar del suelo. Creo que iré a mi oficina. Está bien, querido, respondió Augusta. Cuídate. El hombre salió de la sala hacia su oficina. La oficina era bastante minimalista, tal y como Pedro la imaginó durante su montaje. Era una habitación relativamente pequeña con ventanas panorámicas que daban a la ciudad cubierta de nieve. Pedro se sentó junto a la ventana de espaldas a ella y al escritorio, en el que trabajaba habitualmente, daba a la entrada de la habitación. A Pedro no le gustaba que alguien se parara o caminara detrás de él mientras trabajaba. Lo estresaba, le impedía concentrarse en el trabajo, porque pensaba que alguien detrás de él pudiera espiar su trabajo, robar algo o hacer otra cosa. Fue en un nivel subconsciente. Por supuesto, no valió la pena, ya que no invitó a desconocidos ni personas no verificadas a su departamento, especialmente a su oficina. Pero incluso en lo más profundo de su alma, el miedo a la competencia todavía resonaba con fuerza. Pedro llegó a esta conclusión.
Hizo todo lo posible por ocultar su trabajo hasta que finalmente lo completó, para que nadie pudiera espiar y robar nada. Sobre la sencilla mesa gris no había nada más que un ordenador portátil y un organizador medio vacío. A los lados, a izquierda y derecha del espacio de trabajo, había unos cuantos estantes que, al igual que el organizador sobre la mesa, solo estaban llenos hasta la mitad con libros al azar. Por la noche, Pedro encendió la iluminación de la oficina, que estaba controlada por un control remoto colocado directamente en el organizador. La iluminación en sí era de color amarillo anaranjado y muy suave, para que el hombre pudiera relajarse al máximo y concentrarse en el trabajo. Sentado en una cómoda silla ergonómica de color gris oscuro, Pedro se reclinó y empezó a mirar al techo. No quería nada en absoluto. Normalmente, si se saltaba el desayuno por la mañana, se le antojaba un refrigerio un par de horas más tarde, pero hoy fue una excepción. No había comido desde la mañana y ahora parecía que nunca querría hacerlo. El mundo perdió por completo sus colores y se volvió sombrío. No tenía ganas de llorar ni gritar en todo el apartamento, en situaciones o momentos desafiantes de la vida. La resistencia al estrés que había desarrollado a lo largo de los años le ayudó en ello. Pero en este caso, cuando se dio cuenta de que la metástasis podía extenderse por todo su cuerpo en cualquier momento, incluso su bien desarrollada resistencia al estrés apenas pudo hacer frente. En un instante, pareció perder las ganas de vivir. Apatía, fatiga, que antes había ignorado, y alguna pérdida de sentido de la vida hasta entonces desconocida se apoderó ahora de la mente de Pedro. Había tratado de no dejar que esos sentimientos permanecieran en su mente por mucho tiempo antes, pero ahora no tenía ningún otro sentimiento. Así que había estado sentado durante aproximadamente una hora. Poco a poco se dio cuenta de que necesitaba recuperarse. La inacción y la reflexión constante sobre la situación no conducirían a nada bueno. Pasó una semana. Durante este tiempo, Pedro y su esposa Augusta buscaron en Internet una clínica con buenas calificaciones y reseñas con el objetivo de evitar ser víctima de estafadores. Sí, creían sinceramente que Mateo Soto era solo un estafador que intentaba sacar provecho de un cliente rico dándole un diagnóstico equivocado. La familia intentó encontrar una clínica adecuada lo antes posible. Miraron los privados y costosos para evitar volver a encontrarse con este fraude. Finalmente, Pedro encontró una, pero la clínica no estaba ubicada en la ciudad, estaba en otra parte del país y tuvieron que tomar un vuelo para llegar allí. El hospital privado, especializado en el diagnóstico de enfermedades oncológicas, parecía adecuado en términos de valoraciones de los clientes. Sin embargo, el costo del examen por sí solo fue bastante significativo para la familia. ¿Quizás deberíamos buscar otro? Augusta lo sugirió cuando Pedro le mostró en línea la opción elegida. Es demasiado caro y lejos, ¿no crees? Creo que sería mejor encontrar algo más cercano. Augusta lo miró con una expresión confusa y algo indignada. No encontramos aquí ni una sola clínica decente. Uno de ellos tiene críticas que dicen que el personal se comporta de manera inapropiada con los pacientes, otro cobra de más de manera irrazonable y el tercero no tiene ninguna revisión normal. Aquí, por otro lado, se encuentra una clínica especializada en la detección y tratamiento del cáncer. Sí, los precios son altos, pero valoro mucho más mi vida. Y si es cierto, si diagnostican cáncer, estos gastos estarán muy justificados. Querido, Augusta abrazó románticamente a su marido. Si cree que es correcto, siga adelante y gaste grandes cantidades en su salud. No te estoy obligando a no hacerlo ni te estoy desanimando. Si crees que está bien, ve allí, lo besó en la mejilla. Pero solo si no afecta a nuestra forma de vida, ¿lo entiendes? ¿En qué sentido? En este sentido, Pedro. No quiero hurgar en los contenedores de basura y buscar comida. Gastar cualquier cantidad de dinero, siempre y cuando sigamos viviendo como lo hicimos. Está bien, lo entiendo, el hombre se liberó del abrazo de su esposa. Seguiré llamando a esta clínica y consultaré con ellos.
Regresó a su oficina. Después de copiar el número de contacto de la clínica privada del sitio web, lo pegó en el campo de entrada y presionó el botón verde de llamada. Escuchó una música agradable y relajante durante un rato. La recepción no le hizo esperar mucho. Hola, bienvenido. Mi nombre es Toya. ¿Le puedo ayudar en algo? La chica se presentó. Hola, respondió el hombre ansioso. Hola, respondió el hombre ansioso. Mi nombre es Pedro y me gustaría hacerme una prueba de cáncer. Ya me diagnosticaron cáncer de hígado en una clínica, pero creo que ellos casi dijeron algo que no era costumbre decir en tales conversaciones. Que simplemente se equivocaron con el diagnóstico. La confianza en su medicina se ve socavada, por eso me gustaría que me examinaran específicamente en tu clínica. Vale, Pedro, te entiendo. Mira, el chequeo oncológico en nuestra clínica será un proceso relativamente rápido en comparación con otras. Por supuesto, adaptaremos el tratamiento a usted de forma individual. Puede discutir esto con más detalle con nuestro médico tratante, Roberto Fernández. Él le brindará consejos específicos sobre su situación. Gracias, Toya. Por favor, dime cuánto costará el tratamiento en su clínica. Bueno, Pedro, el costo del tratamiento dependerá del estadio de tu enfermedad, los métodos de tratamiento y otros factores. Pero te lo advertiré enseguida. Será un monto superior a los 3 millones de pesos. Este es el costo mínimo para los métodos de tratamiento más suaves de la variedad más segura. ¿Está bien, Toya? Te tengo. ¿Cuándo puedo programar una visita? ¿Cuándo te conviene? Puedo programar una consulta con el médico para usted. El tiempo más pronto disponible. Puedo estar allí en cualquier momento. De hecho, Pedro estaba listo para volar allí ahora mismo. El primer momento disponible, dijo la niña, entregando un cuaderno. ¿Pasado mañana a las 14 horas eso te conviene? Sí, perfectamente. El hombre se alegró. Ya había empezado a anticipar que tendría que esperar mucho tiempo para visitar esta clínica, pero resultó que ni siquiera debería haberse preocupado. Bien, entonces te programaré la entrada. Cuando llegues, te conoceré personalmente y hablaremos de tu situación. Maravilloso, Toya, exclamó Pedro, abrumado por la alegría por la oportunidad de salvar su vida. Muchas gracias. Gracias. Adiós, todo lo mejor, dijo la niña con tono relajante, y el potencial cliente de esta clínica colgó el teléfono. Dejó el teléfono sobre la mesa. Se alegró sinceramente de que pasado mañana comenzaría activamente a tratar su dolencia recientemente identificada. Ya no había una apatía y un cansancio tan pronunciados. Por el contrario, la comprensión de que su salud, y lo más importante, su vida, estaba en manos confiables le dio energía adicional, alegría y felicidad humana ordinaria. Augusta prácticamente salió corriendo de la oficina y se dirigió hacia la cocina. Llamé a esa clínica. Pasado mañana volaré allí para una consulta con el médico. ¡Wow! Su esposa exclamó en respuesta. Felicitaciones, Pedro. Ella lo abrazó de nuevo. ¿Cuánto costará el tratamiento? Dijeron que el costo es individual cada vez, dependiendo del caso específico, pero mencionaron que lo mínimo que puedo esperar son 3 millones de dólares. Ese es el mínimo absoluto. En mi caso, según tengo entendido, será más. Por lo que escuché, Augusta quedó literalmente en shock. ¿3 millones? Ella preguntó de nuevo. Esto es un robo, Pedro. Augusta, esto se trata ante todo de mi vida y mi salud. Si algo me amenaza, estoy dispuesto a gastar cualquier cantidad para protegerme. No ahorraré en esto, pero sí 3 millones, querida. ¿Por qué te molesta tanto esta cantidad? El marido se sintió ofendido. Pedro, ¿de dónde sacaremos estos 3 millones? Por cierto, no son solo 3 millones, sino muchas veces más, porque, como tú mismo has dicho, en tu caso te saldrá más caro.
No me gustaría sacar dinero de esos ahorros que reservamos para comprar una cabaña junto al mar. Pedro se confundió aún más. ¿Hablas en serio ahora mismo?, preguntó. Sí, Pedro, lo digo en serio, exclamó Augusta con cierta ansiedad. Más de la mitad de ese dinero es mío, de mi salario, y no quisiera sacarlo para después estar otros 10 años ahorrando lo necesario. Muy bien, el marido aplaudió. Entonces venderé mi parte en la empresa. ¿Qué dijiste? La declaración del marido dejó a la esposa en un verdadero shock, incluso más que la cantidad que acababa de escuchar por el tratamiento. Pedro, has perdido completamente la cabeza. Sí, Augusta, lo he hecho. Prefiero vivir pobremente, pero viviré, que permitirme el lujo durante el breve tiempo que me queda. Si no deseas gastar una parte del dinero de esa cuenta que configuramos para ahorrar para una cabaña, me disculpo. Haré lo que dicten las circunstancias. No tengo otras ideas. Sí, Pedro, no quiero. La esposa gritó aún más fuerte. Solo lo siento porque llevo varios años ahorrando dinero de mi sueldo. Sí, sé que también tienes tu parte, pero no permitiré que toques mi viejo sueño. Quiero vivir junto al mar. Pedro no esperaba escuchar esas palabras de su propia esposa. Se sintió herido en un instante e incluso se enfrentó a sí mismo de alguna manera. Muy bien, Augusta, te tengo. Voy a vender la empresa. ¿Qué? La esposa estaba en shock. Véndelo, buena suerte para ti. Adelante, cura tu cáncer inexistente. Solo estás desperdiciando dinero, ¿sabes, verdad? No quiero saber más de ti, dijo, se giró en silencio y salió de su oficina. Parecía que Pedro tenía una seria pelea con Augusta. No podía aceptar el hecho de que la salud y la vida de su marido fueran mucho más valiosas que cualquier dinero o una cabaña junto al mar, y ni siquiera quería prestarle dinero para el tratamiento. Era economista de formación y era buena ahorrando y acumulando, pero ella lo hizo por sí misma. Pedro estaba nuevamente sentado en su oficina y afligido. Estaba oscureciendo y encendió la iluminación tenue que fue originalmente diseñada para aliviar el estrés, relajarse y distraerlo de los pensamientos negativos, pero ahora no sirvió de nada. Por alguna razón, todos los grandes cambios decisivos en la vida de un hombre últimamente sucedían instantáneamente, desde cambios de humor hasta decisiones complejas. Entonces, primero, su vida dio un vuelco tras el diagnóstico de Mateo Soto. Luego tuvo una pelea con Augusta, como resultado de lo cual el hombre concluyó que su esposa no le era muy leal. Esto llevó a la decisión inmediata de vender el negocio. Incluso después de anunciar esta decisión, Pedro no tuvo dudas de que era correcta. Y ahora, mientras estaba sentado en su oficina en un sillón cómodo y cálido, reevaluó profundamente sus valores. Pensando en la vida y en los problemas insuperables que habían surgido, Pedro se dio cuenta de que había pasado una parte importante de su vida con una persona muy mercenaria y codiciosa. De repente se le ocurrió que Augusta estaba con él solo por su situación financiera. Augusta no se convirtió en su amiga. Ahora, entendiendo toda la verdad, podría comparar su relación a algunas reuniones de negocios con socios comerciales. Había asistido a esas reuniones en repetidas ocasiones y había aprendido a encontrar compromisos mutuamente beneficiosos, al igual que en su vida familiar. De repente, resultó que Augusta era solo una socia comercial. La única diferencia entre verdaderos socios comerciales y su esposa fue que Augusta ni siquiera quería buscar una solución mutuamente beneficiosa al problema. Quería ahorrar dinero a cualquier precio, y a ella prácticamente no le importaba la vida de su marido. El divorcio pasó por la mente de Pedro. El divorcio no supondría un shock financiero grave para él. El negocio y el apartamento eran suyos antes de casarse, y los pocos muebles renovados no le resultaban caros. No debería dejarlo así. Ella me lo sacará todo, pensó. Ahora entendió que si vendía su negocio, también perdería a su esposa, aunque eso ya no le importaba. La tarea principal era tratar el cáncer de hígado.
El día siguiente transcurrió en tensión. Pedro no quería tener ningún contacto con su esposa de ninguna manera. Ella se volvió tan repugnante para él en un instante que tuvo que dormir en el sofá de la sala esa noche. También Augusta, si se puede decir así, estaba decepcionada de su marido, aunque él estaba más decepcionado de ella. Todo este tiempo, ella creía sinceramente que su marido estaba dispuesto a sacrificarlo todo por su bienestar. Al final, llegó a tales extremos que ya no vio límites y pensó que le debía algo. En el fondo, se convirtió en una simple aprovechada, y esto ya era irreparable. Simplemente lo ocultó con bastante habilidad y profesionalidad. Por lo tanto, este rasgo vil en su carácter solo pudo discernirse en un momento crítico. La noche anterior a la visita programada a la clínica, Pedro comenzó a empacar sus cosas. Su vuelo salía a las 22 horas y por la mañana debía llegar a su destino. Como había planeado, iba a ir allí por unos días, por lo que necesitaba empacar suficientes cosas. Se llevó algo de dinero en efectivo que pensaba gastar en una posible consulta remunerada. Debido a la alegría de encontrar una clínica adecuada, se olvidó por completo de aclararlo. Tuvo que pagar el transporte y la comida, así como reservar una habitación de hotel que también ya había elegido. Tirando unos cuantos pares de jeans azules normales, 2 sudaderas, 3 camisetas y un par de calzoncillos en su maleta, Pedro se disponía a salir del apartamento. Hoy en día apenas se comunican. Augusta cocinaba en silencio, lavaba la ropa y se ocupaba de sus propios asuntos mientras Pedro, esperando concentrarse en el trabajo, leía informes de su empresa. Había informado a la dirección y a los socios que dejaría el negocio por un periodo desconocido, pero definitivamente regresaría. Pedro se arrepintió profundamente de haberle contado a Augusta su intención de vender su participación en la empresa para pagar el tratamiento y la rehabilitación. Cogió su chaqueta que estaba en la percha cerca de la puerta cuando su esposa apareció en la puerta del salón. ¿Partida?, preguntó, cruzando los brazos sobre el pecho con actitud profesional. Sí, respondió escuetamente Pedro. ¿Qué es? ¿Está preocupado por mí? No, estoy planeando empacar mis cosas y alejarme de ti. No soporto tu carácter, declaró. Lo he tolerado durante varios años y, en lo que respecta al dinero, de repente me volví desagradable. Bien. No lo ocultaré, pero es verdad. Mañana empaco mis cosas y te dejo. Conozco bien la ley y entiendo que no podré conseguir nada de usted a través de acciones legales. Sabes, creo que he necesitado esto durante mucho tiempo. ¿Qué has necesitado?, Pedro preguntó con una sonrisa sarcástica. ¿Vivir de su marido, llenarse los bolsillos de dinero y emprender un viaje sin preocupaciones? Buena suerte, no me interpondré en tu camino. Eso suena muy descarado desde tu perspectiva, respondió Augusta, entrecerrando los ojos. Desde mi punto de vista, por fin me estoy independizando. Estoy tan cansada de ser tu ama de casa personal, Pedro. ¿Una ama de casa?, Pedro preguntó sorprendido. ¿Hablas en serio? Sí, lo digo completamente en serio, Pedro. No estoy haciendo nada, no estoy evolucionando. Me agobia y ya no quiero vivir así. ¿En qué sentido no estás haciendo nada? Explícame eso, por favor, protestó Pedro. Yo no te despedí. Sigues trabajando para mi empresa, solo que de forma remota. ¿Me preguntaste sobre eso cuando me mudé contigo? Si algo no te convenía, no te habrías mudado. Entonces, ¿por qué accediste a mudarte aquí, al norte? Oh, olvídalo. Dejemos de lado estas discusiones inútiles que no conducen a nada, respondió Augusta, presionando su mano contra su frente. Te has arrinconado y ahora estás evitando la conversación. Notó Pedro mientras se ponía la chaqueta. Bien, no te detendré. Empaca tus cosas y vete. No te molestes en reclamar el apartamento o el negocio. Lo sé. Ya dije eso. No los necesito.
Además, de todos modos piensas vender la empresa, respondió Augusta. Quizás no, respondió Pedro. Quizás dije eso en el calor del momento. No, Pedro. Ya sé que tu propia vida es más valiosa para ti que el de cualquier empresa o incluso el de tu propia esposa. Dime, querido, Pedro alzó notablemente la voz, ¿qué has hecho para hacerte más importante para mí que mi propia vida? Eso no me corresponde a mí juzgar. Entonces, ¿de qué estamos discutiendo? Pedro miró enojado a su esposa. ¿Qué querías decir? Tendrás mucho tiempo libre en el hotel. Puedes pensar en lo que quería decir allí. Eres repugnante. ¿Cómo podría vivir contigo todo este tiempo? Eres como una serpiente en mi cuello, respondió Pedro, abrochándose la chaqueta. Dándose la vuelta, añadió, deje las llaves a los vecinos. Lorenza vive allí. Ella es una chica agradable y honesta, a diferencia de ti. Cuando llegue la llamaré y le preguntaré si le diste las llaves. Yo los traeré. No necesitas preocuparte por mí. No quiero nada de ti, respondió Augusta con calma. Retiraré el dinero de la cuenta de ahorros, continuó Augusta. No tienes ningún derecho, respondió Pedro con calma. Es matrimonial. En caso de divorcio lo dividiremos, no te preocupes. No se molestó en escuchar lo que Augusta podría decir en respuesta. Salió silenciosamente del apartamento, dando un portazo. Pedro se quedó dormido en el avión. Se despertó instintivamente cuando todos los pasajeros empezaron a levantarse de sus asientos. La azafata ni siquiera tuvo que despertarlo. Pedro se frotó los ojos pegajosos y medio dormidos con la mano y miró por la ventana. La pista de despegue de un aeropuerto desconocido de alguna manera inmediatamente provocó dudas en el hombre. Supuso que, como la mayoría de la gente corriente durante un cambio de zona horaria, experimentaría dolor de cabeza y otros factores emocionales, pero los miedos y la ansiedad no formaban parte de sus planes. Recuperó con éxito su maleta en el área de recogida de equipaje y salió del aeropuerto. Era una ciudad desconocida y sin nieve, a diferencia de donde él vivía. De repente se sintió solo, como una persona no deseada en un lugar desconocido. El único pensamiento reconfortante era que estaría aquí por muy poco tiempo, solo un par de días. Se sintió igualmente indeseado cuando se mudó a la capital. En su juventud, tan pronto como se graduó de la universidad, decidió mudarse lejos de su pequeño pueblo. Se fue a una gran metrópoli en busca de una vida mejor, porque la que había vivido durante toda su juventud era categóricamente insatisfactoria. Creció, como se mencionó antes, en un pequeño pueblo, y el joven Pedro no podía vivir allí cómodamente. Desde pequeño ha soñado con convertirse en un líder exitoso, dirigir una gran empresa y ser una figura de autoridad para los demás, un ejemplo de éxito, un modelo a seguir. Ya desde muy joven era consciente de que era mucho más inteligente que sus padres. Hasta los 4 años creció en una familia completa que distaba mucho de ser disfuncional. A pesar de la agitación generalizada en el país, la familia de Pedro de alguna manera logró salir adelante a través de las dificultades de la vida, evitando las dificultades agobiantes que podrían haber aplastado la vida de Pedro. Su padre, Emilio Jiménez, trabajaba como guardia de seguridad en una guardería. No bebía ni fumaba y era un hombre muy justo y honesto. La madre de Pedro, Nora Jiménez, trabajaba como jefa de cafetería en un hospital local. Para garantizar una vida digna a su familia, estaba dispuesta a hacer todo lo posible, utilizando su posición para asegurarse de que a su hijo no le faltara nada. Mientras otros niños del barrio jugaban con juguetes de madera viejos y aburridos, el pequeño Pedro se contentaba con los juguetes modernos importados. De manera similar, mientras otros niños vestían ropa usada, como los llamaba Nora, Pedro vestía bastante bien. Cuando Pedro tenía 4 años, su abuela, la madre de Emilio, falleció y Emilio, su padre, empezó a beber. Esta pérdida inesperada lo devastó. Comenzó a beber, lo que generó discordia y conflictos en la familia.
2 años después desapareció sin dejar rastro. Nora, alimentando resentimiento hacia su marido, cuya bebida toleró durante 2 años, no se molestó en buscarlo. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley se ocuparon del asunto, pero no pudieron localizarlo. Nora parecía completamente indiferente hacia su marido alcohólico. A pesar de las dificultades económicas de su familia, Pedro nunca se jactó ni hizo alarde de ello. Comprendió que era como cualquier otro niño. De buena gana dejó que sus amigos del vecindario jugaran con sus nuevos juguetes de moda, siempre les ayudaba y, en general, no mostraba ninguna superioridad. Cuando Pedro se hizo adolescente, se dio cuenta de que este pueblo no era el lugar al que pertenecía. Era pequeño y sin perspectivas de crecimiento. Un día, le expresó sus planes futuros a su madre y ella reaccionó con fuerza. Tenía planes diferentes para su hijo y no parecía dispuesta a considerar su opinión. Recibirás educación como electricista y cuando la termines, te convertirás en economista, respondió. ¿De qué capital estás hablando? ¿Qué asunto? Este fue el comienzo de su creciente resentimiento hacia su madre. Por muy desagradable que fuera para Nora reconocerlo, su hijo era mucho más inteligente y más progresista que ella. De su padre, Pedro heredó la honestidad y conciencia, y de su madre, las cualidades opuestas, naturaleza astuta y vanidad, pero en una medida razonable. Estas cualidades completamente diferentes coexistieron notablemente bien en este joven. Después de terminar la universidad, Pedro, sin decirle nada a su madre, compró un billete a la capital con el dinero que había ahorrado de su beca y se fue. Le dejó a su madre una supuesta nota de despedida. Mamá, quiero dirigirme a ti probablemente por última vez. Entiendo perfectamente que soy tu hijo, y con tu carácter, no aceptas mi punto de vista. No quiero ofenderte, pero estoy exponiendo hechos. Por naturaleza, eres excesivamente egoísta o, más precisamente, egocéntrica. Pero ahora tengo 19 años. Por problemas de salud, como bien sabes, no soy apto para el servicio militar, entonces el camino a la vida está abierto para mí. Creo que mi nivel no coincide con el lugar donde te gustaría verme. Tengo que irme ahora. No acepto ningún comentario o, como usted los llama, advertencias al respecto. Viviré como quiero porque, en mi opinión, merezco algo mejor. Creo que en tu búsqueda de la felicidad olvidaste por completo que soy tu hijo, no una marioneta. Soy una persona diferente. Yo, como toda la gente normal, tengo la intención de esforzarme por lo mejor. Tal vez hubieras sido un excelente líder, pero yo no soy tu subordinado. He crecido de forma independiente, dejando este nido paterno. Me voy a la capital. Tengo algunos planes de acción, pero sé que no tienes intención de escucharme, así que lo digo como un hecho. En la capital estoy seguro de que me espera una vida mejor. Perdóname por esto, mamá, pero probablemente obtuve esta independencia o egoísmo de ti, pero entiendo que en mi caso este egoísmo está dentro de lo razonable. Espero que nos volvamos a encontrar algún día. Me verás en la televisión o leerás un artículo sobre mí. Definitivamente regresaré, mamá. Nos vemos. Pedro se fue durante el día y Nora regresó del trabajo solo por la noche. Después de leer la carta, casi sufrió un infarto. Aunque ella realmente intentó controlar a su hijo con dureza por temor a que se convirtiera en un criminal, esos temores entonces no tenían fundamento. Ni siquiera podía comprender que su propio hijo lo entendiera. Pedro no tenía ninguna intención de convertirse en bandido o drogadicto. No, él sabía lo que valía. Prácticamente, dedicó toda su infancia a libros y diversos documentales para comprender cómo funcionan las diferentes estructuras. Pedro estudió historia con diligencia y quedó fascinado por la psicología, comprendiendo las motivaciones de las personas con las que tendría que colaborar en el futuro. En términos más simples, desde muy pequeño, prácticamente desde el primer grado, comenzó a prepararse para una vida adulta y desafiante en la que estaba absolutamente seguro de que lograría un gran éxito.
A los pocos días del tedioso viaje en autobús hasta la capital, Pedro se bajó en una parada desconocida. Al igual que entonces y ahora, se sentía como una pequeña persona en una gran metrópoli pasando desapercibida. La única diferencia entre entonces y ahora era que ahora era un hombre maduro. Al salir del aeropuerto con su maleta, empezó a buscar un taxi. Por lo general, cerca de varias estaciones había taxistas privados persistentes que cobraban el doble o incluso el triple de las tarifas oficiales. Y efectivamente, encontró un coche así. Era un coche extranjero gris, aunque Pedro no era bueno identificando marcas de coches, había un discreto cartel a cuadros de color naranja en el techo. Junto al coche se encontraba un hombre con apariencia española, con una gorra, un espeso bigote negro y una pequeña y rala barba. Pedro inmediatamente se dirigió en su dirección. Hola, se acercó al taxista llamado Vasco. Oye, hombre, respondió el hombre abriendo los brazos. ¿A dónde vas, querido? Te llevaré allí rápidamente. Conozco todos los caminos por aquí. Pedro miró su reloj de pulsera. Eran las 3:30. Faltaban horas para su cita en la clínica. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar a la clínica desde aquí?, preguntó Pedro. Bueno, te lo diré ahora mismo, respondió el taxista. Vasco cerró los ojos y empezó a tararear suavemente, recordando la ruta. Se tarda 1 hora y media en llegar sin atascos, respondió finalmente. ¿Y con los atascos?, preguntó Pedro. Bueno, con los atascos. Escucha, quién sabe, ¿verdad?, coma dijo Vasco sonriendo amablemente. 1 hora o 2, tal vez 3. Depende del tráfico, ya sabes. ¿Y el precio?, preguntó Pedro con picardía. Escucha, averiguaremos el precio. Vamos, salta y vámonos, dijo Vasco. Pedro se mantuvo firme. No. Dime el precio. No iré hasta que me digas la cantidad. 3, respondió Vasco bruscamente. 3.000. Vasco frunció el ceño, imaginando la ruta desde el aeropuerto hasta la clínica, lo que llevaría 1 hora y media en condiciones favorables. Acordado. 3.000 por 1,5 horas de conducción sin tráfico o 3 horas con tráfico. Si me llevas allí en menos de 1 hora sin tráfico, te pago la mitad. ¿Trato? Escucha, ¿cómo se llama, señor?, dijo Vasco, dando un paso hacia adelante. Pedro, respondió Pedro con confianza. Mi nombre es Pedro. Escucha, ¿qué pasa con esta audacia? Ya te estoy haciendo un descuento y me estás poniendo tus condiciones, dijo Vasco. Mi nombre es Vasco. Escucha, ¿qué haces, hombre? ¿Es usted una especie de hombre de negocios? Vasco se acercó a Pedro por un costado y le puso la mano en el hombro. ¿Por qué eso importa? Pedro respondió sonriendo. O aceptas, Vasco, o me voy a ese otro auto. Parece un trato más sencillo allí. Definitivamente haré un trato con él. El hombre se rió entre dientes. Míralo. Bien, tenemos un trato. Vamos. Vasco abrió el baúl, Pedro cargó su maleta y se dirigieron a la dirección indicada. Llegaron a la clínica casi exactamente 1 hora y media después. A pesar de su impresión inicial de engañar al cliente ingenuo, Vasco no mintió y Pedro pagó 3.000. Después de despedirse del conductor, Pedro tomó la maleta por el asa y entró en la clínica. Esperó la cita para las 2:05. La misma recepcionista, la chica con la que había hablado por teléfono anteayer, estaba sentada en la recepción. Hola, tengo una cita con Roberto. Pedro olvidó el apellido del médico que debía ver. Roberto Fernández, aclaró Toya. Sí, él. Te llamé anteayer. Soy Pedro. Sí lo veo. Pedro, tienes una cita a las 2. Por favor dime tu apellido y nombre. Pedro Jiménez, dictó el hombre. Está bien, gracias. Puedes sentarte en el banco por ahora. ¿Y a qué oficina debo acudir?, preguntó Pedro.
Oh, lo siento, Toya se rió. Lo olvidé por completo. La octava oficina. Muchas gracias, respondió Pedro, y caminó por el pasillo, buscando la octava oficina. Al encontrar la puerta correcta, colocó su maleta al lado del banco, se quitó la chaqueta, se sentó en el banco blanco y comenzó a esperar la hora señalada. Mientras tanto, no había nadie en el pasillo, pero sí en el banco contiguo había la chaqueta de alguien. Pasó aproximadamente una hora y un hombre de mediana edad pero elegantemente vestido salió de la oficina de Roberto. Se apresuró a recuperar su ropa, el asiento de al lado, y un hombre calvo y bigotudo de unos 60 años con un traje bien abotonado la siguió. Hola. ¿Eres Pedro? El hombre se dirigió cortésmente a Pedro. Hola, sí, soy yo. Bien, pase, dijo, haciendo un gesto para que el paciente entrara al consultorio. Pedro miró su reloj. Siempre había tratado de apegarse a una disciplina laboral, aunque a veces falló. La hora en el reloj marcaba las 12:34 horas. Pero todavía no lo es, intentó objetar. Pasa, pasa, interrumpió Roberto a Pedro, y él cumplió. La oficina parecía un hospital, paredes de color gris claro, y toda la decoración, incluidos los muebles, tenía una combinación de colores similar. Cuéntame tu problema, Pedro, se dirigió a él Roberto, escuchando atentamente a su paciente. Ya me hicieron pruebas, pero en otra clínica, comenzó Pedro. No soy local, vivo en el norte. Y me dijeron que tenía cáncer de hígado. Me preocupaban dolores en los costados, justo en la zona del hígado, pérdida de apetito, náuseas y pérdida de peso general. ¿Alguno de estos te molesta ahora? Preguntó Roberto, como siguiendo un guión. No puedo decirlo, respondió Pedro pensativamente. Me duele la cabeza, pero no creo que esté particularmente relacionado con esto. Podría estar relacionado, dijo el médico con confianza. ¿Qué tal tu apetito? ¿Algún problema con eso? Sí, tal vez, dijo Pedro, aún inseguro. Últimamente no he comido mucho. ¿Qué tipo de estilo de vida llevabas? Preguntó Roberto. Bueno, ante todo esto, ante estos síntomas, intenté llevar un estilo de vida saludable. Me gustaban los deportes, comía bien, no fumaba ni bebía. Está bien, dijo el médico, mirando el monitor de su computadora. Deberá someterse a un examen y realizar pruebas. Puedes hacerlo ahora mismo. Organizaremos los resultados muy rápidamente en aproximadamente una hora. Eso es maravilloso, dijo Pedro con sinceridad. Dime, ¿cuánto costará? Las pruebas y la evaluación costarán un total de $30,000 cada una. Deberá dar una muestra de sangre. Está bien, estoy de acuerdo. Ese mismo día, Pedro se sometió a todos los exámenes necesarios prescritos por Roberto Fernández. Inmediatamente después del examen, se dirigieron juntos al laboratorio ubicado en la misma clínica. Le extrajeron sangre de una vena y, al cabo de una hora, como prometió el especialista, los resultados estaban listos. Contamos con los equipos más modernos para la identificación de averías en todo el sistema corporal y, en particular, en la detección de células cancerosas, explicó Roberto cuando Pedro se encontró nuevamente en su oficina. Eso es genial, pero ¿qué pasa con los resultados de mis pruebas? Preguntó el paciente con ansiedad. No te esconderé nada. Te lo diré tal cual, dijo Roberto con calma y seguridad. Se ha confirmado que tienes cáncer. Vale la pena señalar que se está desarrollando con bastante rapidez. ¿Cuándo te hiciste las pruebas anteriores en la otra clínica? Hace como una semana o semana y media, respondió Pedro desconcertado. Sí, confirmó el médico. De hecho, está progresando muy rápido. Podemos intentar tratarlo, pero las posibilidades son bajas, aunque, nuevamente, depende de los métodos de tratamiento. Pero en tu caso, los métodos serán, por supuesto, los más avanzados y complejos, aumentando las posibilidades de supervivencia.
¿Por qué desaparecieron todos mis síntomas? Pedro preguntó como un robot, mirando al vacío. Sucede. No profundizaré en la terminología médica ahora. Solo diré que sucede. ¿Y cuánto costará este tratamiento? Unos 10 millones, dijo Roberto con calma. No tengo esa cantidad de dinero en este momento. Dime, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Creo que tu vida pacífica puede llegar a su fin en un par de meses. Después de eso, comenzará una agonía y un sufrimiento constante. Créeme, sé de lo que estoy hablando. Pedro se encontró abrumado por la ansiedad en el camino de regreso. Mirando por la ventana de la ciudad de noche, donde, a diferencia de su ciudad natal, no había nieve, pensó que pronto él mismo se convertiría en una oscuridad similar. Literalmente en un momento, devaluó su vida y todo lo que tenía, con solo 35 años. Ahora no le importaban en absoluto las condiciones en las que se encontrarían sus empleados bajo el mando del nuevo propietario, quien se quedaría con su apartamento y todas sus pertenencias. No había nada más en su vida, solo la empresa y un apartamento grande en un buen complejo residencial de élite. Eso fue todo. Su esposa resultó ser una persona codiciosa que sacrificó a sus enfermos para la prosperidad personal. No tuvieron hijos. Augusta nunca quiso tener hijos, justificándolo diciendo que simplemente no habría tiempo para ellos. Pedro se acomodó con el conductor, recogió su maleta y regresó al área de espera del aeropuerto. Acercándose al mostrador, preguntó, ¿cuándo es el próximo vuelo hacia el norte? Para hoy mismo, respondió el empleado. Qué suerte, pensó el hombre. Un ticket, por favor. Pagó al cajero, recibió su billete y, mirando el cartel de salida, se dio cuenta de que tendría que esperar aquí bastante tiempo, 2 horas. Se sentó tranquilamente en un banco y siguió contemplando lo sin sentido que era la vida. Cariño, compramos un billete ahora y volamos. Una mujer pasó junto a Pedro con su hija de 7 años. ¿En serio?, preguntó la pequeña con sincero asombro. Sí, Wanda, volaremos. Pedro abrió los ojos y miró a esta familia. Qué suerte tenía esta mujer, tenía una hija preciosa que, por cierto, se parecía a ella. Estaba sana, todo estaba bien para ella y estaba criando a esta hermosa hija. La niña también tuvo suerte, tenía mamá y por ahora no había problemas. La voz interior entabló un diálogo con la mente de Pedro. ¿De tener qué? ¿Mamá? La niña tiene mamá. Ella tiene una mamá. En ese momento, el razonamiento del hombre comenzó a conversar con la voz interior, mamá. Espera, yo también tengo una. Rápidamente saltó del banco y, pasando por alto a la joven familia, corrió hacia el mostrador. Disculpe, cancélelo, comenzó a gritarle al cajero. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? El joven cajero no entendió al principio. ¿Qué quieres decir? Cancele mi billete, por favor, cámbielo. Necesito ir a otra ciudad. Hay otro vuelo, pero sale en 40 minutos. Bien, necesito un boleto allí. El trámite para cambiar el billete no tomó mucho tiempo y el hombre inspirado, agarrando su maleta, se dirigió rápidamente a la puerta de embarque. Lo hizo. Ocupó el asiento indicado en el billete y suspiró aliviado. Mamá, tengo una mamá, continuó hablando consigo mismo en su cabeza. Veré a mi mamá. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? 10. No más. 16. ¡Qué pesadilla! No he visto a mi mamá en 16 años. Bueno, ahora la veré. El avión despegó y voló a su ciudad natal. El vuelo duró 5 horas. Durante este tiempo, Pedro logró dormir en el avión y, sorprendentemente, descansar un poco. En las últimas 24 horas había abandonado el aeropuerto por segunda vez, pero esta vez no se sentía una persona insignificante en una ciudad grande y desconocida. Sabía exactamente por qué había venido aquí. Además, la ciudad le resultaba familiar.
Fue el lugar donde pasó gran parte de su juventud. Pedro aún recordaba la dirección donde vivían él y su madre. Pero no vivían en la ciudad misma, sino en un pequeño asentamiento cercano. Tomando el primer taxi disponible, indicó la dirección. Inicialmente sorprendió al conductor y se dirigieron a la pequeña ciudad. Ya amanecía y el hermoso sol naciente iluminaba los campos o cinturones forestales con su color naranja brillante del amanecer. Aquí nevaba, pero no tanta como en el norte. Solo cubría parcialmente el suelo. El viaje hasta la tierra natal de Pedro duró poco, solo unos 40 minutos. Volvió a pagar la cuenta con el taxista, recogió su maleta y se paró frente a la casa de su familia. De ninguna manera era un edificio de varios pisos. Era un patio de tamaño mediano que combinaba varias casas particulares. Este fue el lugar donde creció. El lugar donde pasó la primera parte de su vida, que tan pronto estuvo a punto de terminar. Recordó todo cuando vio la casa de su familia. Recordó haber jugado en el patio común con amigos de estas casas vecinas, y cómo corrían a las casas de los demás y a veces se quedaban a pasar la noche. Toda la infancia pareció ascender a la cima en un instante, como si dominara todos los demás pensamientos, incluida la enfermedad mortal. Exhalando un cálido aliento con una sonrisa en el rostro, Pedro se acercó a la puerta. De repente, vio a una hermosa joven que salía de la casa donde vivía, y esta casa estaba justo enfrente de la entrada del patio. Estaba vestida de manera similar a Pedro, jeans azules normales, una chaqueta negra con una capucha sobre su cabeza. Llevaba botas altas y cálidas de fieltro. Tan pronto como ella salió de la casa, inmediatamente notó al hombre que estaba parado con una maleta frente a la puerta. «Hola», gritó con una voz fina, encantadora y muy hermosa. «¿A quién estás buscando?» «Hola», gritó Pedro confundido. «¿Quién vive en la casa de la que acabas de salir?» La niña, mirando a su alrededor, bajó rápidamente los bajos escalones de la casa y corrió hacia la puerta. «Somos mi mamá y yo, por así decirlo, ¿qué es?» Pedro se confundió aún más. Por alguna razón, inicialmente ni siquiera consideró la posibilidad de que su mamá pudiera haberse mudado de esta casa a otro lugar. Trató de recomponerse y preguntó. «Nora Jiménez solía vivir aquí. ¿Sabes a dónde se mudó?» «Ella todavía vive aquí», respondió la niña sorprendida. «¿Y quién eres tú en realidad?» «Espera, no entiendo nada», interrumpió Pedro. «Dijiste que tú y tu mamá vivís aquí, ¿verdad?» «Bueno, ella no es exactamente mi mamá», dijo la niña avergonzada. «¿Y quién eres tú? ¿Usted puede decirme?» «Soy su hijo», exclamó Pedro. «Y no entiendo muy bien por qué tengo una hermana». «¿Entonces eres su hijo?» La niña, asombrada, exclamó como si se encontrara con su ídolo de la infancia. «Bueno, sí», respondió Pedro con calma, aunque en el fondo sentía cierta culpa. «¿Puedo visitar a mi mamá?» «Por supuesto, entra». La niña abrió el portón y Pedro, con la maleta en la mano, entró al patio, recordando cómo solía llevar un maletín a la escuela. «Supongo que tu nombre es Pedro, ¿verdad?», preguntó la niña. «Sí, Pedro». «Por cierto, ¿cuál es tu nombre?» «No te has presentado». «Mi nombre es Marta». «Encantada de conocerte». «Encantado de conocerte también», respondió Pedro. «¿Por qué dijiste que vives aquí con tu mamá?» «Nora no es tu mamá en absoluto». «Es más fácil para mí decir eso», dijo Marta. «Puede que no me recuerdes o ni siquiera me conozcas. Cuando te fuiste, tenías 19 años y yo solo 12. Y mi verdadera mamá, que vivía en Oak Street, tal vez recuerdes que está al otro lado de la ciudad. Mi mamá era buena amiga de la tuya». «¿Cuál es el nombre de tu mamá?» Pedro interrumpió a Marta. «Su nombre era», dijo en voz baja, «Sorata Castro. Quizás la recuerdes». «Ah», exclamó Pedro. «Sí, recuerdo a Sorata. Todo el vecindario solía visitarla para adivinar el futuro». «¿Era ella?»
Sí, respondió Marta. Y mi mamá falleció cuando yo tenía 12 años. Nora, tu mamá, sintió pena por mí y me acogió. ¿Sabes cuánto se afligió cuando te fuiste? No encontraba la paz, tomaba tranquilizantes y apenas comía. Es difícil transmitir con palabras lo que Pedro sintió en ese momento. Su corazón latía con fuerza en su pecho, como si no fuera un corazón sino una lavadora. Se sintió increíblemente avergonzado. Se sentía culpable hacia su madre, pero no podría haber actuado de otra manera. Las circunstancias lo llevaron por ese camino. Mientras tanto, Marta y Pedro entraron a la casa. Tú entra y yo iré corriendo a la tienda, susurró Marta. Son las 6 de la mañana. ¿Qué tienda?, se preguntó Pedro. Recientemente recibimos una de 24 horas. Nos quedamos sin pan en casa. Volveré pronto. Y la niña salió corriendo de la casa. Marta, ¿por qué corres de un lado a otro? Una voz senil llegó desde algún lugar de la habitación. ¿Olvidaste algo? Decidiendo no hacer ruido innecesario, Pedro se quitó los zapatos silenciosamente, dejó la maleta en el pasillo, que, según supuso, había sido reformado por Marta desde su marcha, y entró en la habitación. Entró a la sala, desde donde escuchó la voz. La voz no había cambiado mucho en 16 años, solo se volvió un poco ronca. Una voz tan familiar pero al mismo tiempo olvidada provocó escalofríos por la columna del hombre. Marta, ¿estás aquí?, gritó Nora aún más fuerte. Entrando a la sala, donde estaba una mujer mayor con cabello canoso pero bien peinado. Sentado, con gafas de montura gruesa, Pedro no podía pronunciar una sola palabra. Todo para lo que estaba psicológicamente preparado en ese momento era solo un asentimiento y un saludo. La anciana, sentada en el sofá y preparándose para encender la televisión, miró al hombre. Fue como si al principio no lo reconociera y no entendiera quién terminó en su casa. Había una persona al azar. Parecía que este era el pensamiento inicial de la anciana. Pero entonces, un par de segundos más tarde, cuando pudo mirar bien a la cara a este hombre desconocido, la sorpresa de la mujer fue clara. Sus ojos literalmente se salieron de sus órbitas y se le cayó el control remoto de las manos. Cayó al suelo y se agrietó, de modo que la tapa del compartimento de la batería salió despedida. La respiración de ambos se aceleró. Pedro, extendiendo los brazos como para indicar que está dispuesto a un fuerte abrazo, dijo entre lágrimas, «Mamá, estoy en casa». En ese mismo momento, Nora literalmente saltó del sofá y rápidamente corrió hacia su hijo. «Pedro», gritó, «mi querido Pedro ha vuelto a casa». Abrazó con fuerza a su hijo, a quien no había visto en 16 años, y comenzó a besarlo. Es difícil describir las emociones de una madre que no sabía nada de lo que estaba pasando con su hijo durante los últimos 16 años. Algunas madres, especialmente las irresponsables, llegan a aceptar esto o se olvidan por completo de que alguna vez tuvieron hijos. Por otro lado, quienes realmente aman a sus hijos están dispuestos a dar todo lo que puedan, solo tienen que asegurarse de que a su hijo le vaya bien. Pero es aún más difícil describir las emociones de una madre que no sabía lo que había estado haciendo su hijo, o incluso si había estado vivo durante los últimos 16 años, y quien, después de un tiempo tan colosal separada de su hijo, lo conoció por primera vez. Los sentimientos maternos primitivos y genuinos nunca se desvanecen, incluso cuando la madre no ha visto a su hijo durante 16 años. Disminuyen gradualmente, retirándose a las profundidades del alma, pero permanecen por un tiempo, toda la vida. Es posible que no se manifiesten en la vida cotidiana y queden completamente ocultos detrás de una máscara de bienestar moral, pero en el fondo, una madre que fue separada de su hijo despierta cada día con la esperanza de que hoy él regresaría a casa, que hoy ella lo vería y entendería que su hijo estaba sano y salvo. Este fue exactamente el caso de Nora, la madre de Pedro Jiménez. Ella nunca olvidó a su hijo. Todos los días rezaba por su salud, aunque antes de la partida de su hijo era una atea convencida y pensaba que ahora, en algún lugar del mundo, su hijo estaba vivo y bueno.
Marta, hoy es un día especial para mí. Nora irrumpió en el pasillo, llorando y gritando, cuando escuchó el ruido del cierre de la puerta de entrada. Vuelve a la tienda y compra un pastel. Celebraremos. Pedro ha vuelto. Nora, sé que ha venido. Yo fui quien lo conoció, dijo la niña con una sonrisa en su rostro. Entendí inmediatamente lo que necesitaba comprar, además de pan. Fueron a la cocina, donde ya estaba sentado Pedro, mirando torpemente alrededor de la habitación. Es como si todo hubiera cambiado y, sin embargo, nada hubiera cambiado, pensó, inspeccionando la cocina. Pedro, ¿cómo estás? Dime, hijo. No te he visto en tantos años. La alegre Nora compartió literalmente su energía positiva con su hijo, quien, en el fondo, se sentía increíblemente avergonzado. Pero estos sentimientos se desvanecieron bajo la presión del buen humor de su madre. Mamá, todo está bien, Pedro asintió con calma, aún no listo para empezar con lo malo. Tengo mi propio negocio en la capital, muy decente, por cierto. Tengo una gran red de tiendas minoristas y vivo en el norte, allí es más fácil para mí. Mira, Pedro siempre quiso ir a la ciudad. Nora agitó su dedo índice, dirigiéndose a Marta. Siempre quiso ir al norte. Lo recuerdo con seguridad. Sí, quiso y se fue, confirmó Marta cortando el pastel. Sí, Pedro es un buen tipo, simplemente genial. La anciana no podría estar más feliz por su hijo. Entonces, Pedro, ya soy una anciana. Dime, ¿tengo nietos? ¿Cómo va tu vida personal? Y aquí empiezan los problemas, respondió Pedro con una sonrisa vergonzosa, bajando la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Por qué te divorcias? ¿Y quién es esta chica? Nora jadeó teatralmente. Mi esposa, todavía mi esposa, se llama Augusta, continuó Pedro. La conocí por negocios, la contraté como mi contadora. Sabes, mamá, al principio era una buena niña, honesta y fiel. Bueno, solo al principio. Luego se mudó conmigo al norte, yo ya tenía mi propio apartamento. Y hace apenas una semana mostró su naturaleza de serpiente. Ella estaba conmigo solo por el dinero. Ella no tenía sentimientos genuinos hacia mí. Quizás ella no sea así en realidad, pero así se mostró. ¿Y ahora qué? ¿Te divorciarás? Nora, la anciana madre, se quejó. Sí, cuando llegue a casa, solicitaré el divorcio, respondió Pedro con confianza. Hijo, probablemente demandará por la mitad de tu apartamento y de la empresa. No, mamá, no lo hará, Pedro dijo con confianza. Todo esto lo gané cuando estaba solo. El apartamento y la empresa seguirán siendo míos. Marta sirvió el bizcocho en la mesa y, para entonces, la olla acababa de hervir. Charlaron sobre muchas cosas. Hubo mucho de qué hablar en 16 años. Hablaron de casi toda la vida de Pedro, pero, sin revelar el hecho del cáncer, también habló de la vida de Nora, de cómo sufrió en los primeros años cuando su hijo abandonó el hogar paterno y no se puso en contacto de ninguna manera. Ella compartió sus preocupaciones y derramó algunas lágrimas. También habló de cómo prácticamente adoptó a Marta tras la muerte de su madre, Zoraida Castro. Ella dijo todo lo que pudo. Marta también compartió su suerte, que describió como no fácil, pero sí soportable. Después de discutir todos los temas urgentes y responder todas las preguntas que había acumulado más de 16 años de separación, que duró unas 4 horas, llegó el momento de contar la principal tragedia de Pedro. Pedro, sabes, vine aquí por una razón, dijo Pedro, tomando un sorbo de su tercera o cuarta taza de café. Perdió la cuenta de cuántos tenía. Tengo un gran problema y no pude evitar venir. Dudó por un momento, eligiendo sus palabras, mientras Marta y Nora se quedaban heladas de anticipación. ¿Qué es?, exclamó la anciana, apretándose el corazón. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué te preocupa? Tranquila, Nora, dijo Marta con calma, pero su atención estaba totalmente centrada en Pedro. Déjalo hablar.
Pedro, secándose los ojos, continuó, tengo cáncer de hígado. Está progresando muy rápidamente. En realidad, vine a despedirme. El tratamiento costará $10 millones. Puedo conseguir ese dinero rápidamente solo vendiendo mi parte de la empresa, pero no lo venderé rápidamente. Por principio, no aceptaré un préstamo. Durante los últimos 2 días, he pensado mucho, llegué a muchas conclusiones y reevalué muchas cosas. Ya acepté mi destino, mamá, y solo vine a despedirme. Después de la cálida recepción del hijo pródigo y la solemne ceremonia del café por su regreso, se derramaron muchas lágrimas. Nora literalmente comenzó a tener un ataque de histeria, que sería muy difícil de detener. El propio Pedro ya no sintió nada después de anunciar tan terrible noticia porque, en los 2 días anteriores a este día, realmente había reconsiderado muchas cosas. Finalmente llegó a la conclusión de que ese era su destino. Nora lloraba aparentemente sin cesar. Todas sus esperanzas de que su hijo hubiera regresado y que su hijo estuviera sano y salvo se hicieron añicos en un instante. Ella no podía creer esta noticia. No podía confiar en sus oídos. Pedro, ¿puedo hablar contigo un par de minutos? Marta preguntó cuando Nora se había calmado un poco y solo estaba sentada en silencio. Necesitamos hablar. Pedro, no esperando tal oferta, se mostró muy interesado en hablar con la niña. No sabía qué podría decirle y eso despertó su interés genuino. Pero aún más intrigante era el hecho de que quería hablar de ello a solas con él, sin Nora. Salieron afuera. Después del ambiente hogareño ordinario, el cielo blanco del que caía nieve parecía una lámpara brillando directamente en sus ojos. Durante un par de segundos cegó tanto a Marta como a Pedro. Pedro, empezó la niña cuando cerró la puerta. Debería explicarte algo. Cuéntamelo tal cual. Lo entenderé todo, respondió Pedro con calma. Eres urbano y para ti, explicar estas cosas es 1000 o incluso 10.000 veces más difícil que para los locales, o al menos los que viven en un pueblo. Bueno, dímelo solo, insistió Pedro. Mi madre era adivina, bruja, hechicera. Llámalo como quieras, comenzó Marta. Ella tenía el don de curar, ¿sabes? Entonces todo el pueblo acudía a ella. En su mayoría, eran solo alcohólicos cuyos hígados estaban fuera de servicio, y ella los sanó con su don. ¿Y qué intentas decirme con esto? La reacción de Pedro indicó que, como dijo inicialmente Marta, se mostró bastante escéptico acerca de esta información. El don de la curación se transmite de generación en generación, la niña intentó convencer al hombre. ¿Puedo intentar curarte? ¿Te estás burlando de mí?, preguntó Pedro, haciendo una expresión facial extraña. Ya acepté mi destino y todavía quieres decirme lo que puedes curarme del cáncer de hígado, que se está desarrollando muy rápidamente, dijo Pedro con incredulidad. Pedro, dijo Marta mirando a su interlocutor con mirada suplicante, al menos puedes intentarlo. No necesitarás hacer nada. Lo haré todo yo solo. Bueno, casi todo. Es gratis. No te estoy pidiendo dinero. Bueno, si insistes podemos intentarlo, dijo Pedro, como haciéndoles un favor. Pero creo que será una pérdida de tiempo. Ya veremos, Pedro, respondió Marta con esperanza. Encontró el libro en el que su abuela registró muchos hechizos, Antonia Gill, y encontró un hechizo para el cáncer. El hechizo, si se pudiera decir así, era universal y adecuado para todas las etapas y tipos de cáncer. El ritual se llevó a cabo esa misma noche. Marta le informó a Nora que tenía la intención de curar a su hijo de esta terrible enfermedad. Nora no podía dormir. Pasó toda la noche en la cama, esperando que saliera Marta y dijera que todo había finalizado con éxito. Marta realizó el ritual en su habitación. Había muchos matices, y en ocasiones el propio Pedro tuvo que leer encantamientos incomprensibles en un idioma desconocido. A lo largo de este extraño procedimiento, previamente desconocido, estaba sentado completamente desconcertado,
pero mantenía una actitud bastante escéptica. Unas horas más tarde se abrió la puerta de la habitación de Marta y entró en la habitación de Nora para comprobar si estaba dormida. Nora no estaba, por lo que Marta no pudo informar inmediatamente que todo salió bien y que debería haber dado frutos. 2 días después, Pedro voló en avión a la misma clínica donde le pidieron $10 millones para el tratamiento. Decidió comprobar si el hechizo funcionaba y aún así lo abordó con bastante escepticismo. Marta insistió en que lo volvieran a examinar. Pagó a este hospital privado otros $30,000 por resultados rápidos y precisos. Roberto, después de revisarlos, quedó asombrado. ¿Cómo es esto posible?, dijo, tapándose la boca con la mano. Hace apenas unos días le diagnosticaron un tumor en el hígado, ¿y ahora? ¿Y ahora está claro como si se hubiera evaporado? ¿Nuestro equipo podría ser inexacto? No puede ser. El propio Pedro se había acostumbrado tanto a cambios tan rápidos en su entorno que ni siquiera le sorprendió que algunas palabras en un idioma desconocido, hablado por una hechicera hereditaria, pudieran eliminar milagrosamente una dolencia casi incurable de su cuerpo. En resumen, regresó con su madre con buenas noticias y volvieron a celebrar con una taza de café y tarta de manzana. Nora estaba muy feliz de que su hijo se hubiera recuperado. Pasó un año. Durante este año, Pedro experimentó cambios rápidos y abruptos. Se divorció de su esposa y la cuenta de ahorros que ella se resistía a gastar en el tratamiento de su marido se dividió a la mitad. El apartamento y la compañía quedaron, por supuesto, en manos de Pedro. Pedro empezó a comunicarse mucho con Marta. Intercambiaron mensajes y finalmente comenzaron una relación a distancia. Pronto la niña se mudó con él y más tarde, después de ahorrar algo de dinero, el hombre compró un apartamento para su madre en el norte, en la misma zona donde Pedro vivía con Marta. Después de vivir juntos durante 6 meses en una armonía y un amor desconocidos hasta ahora, una mañana, Marta, tomando una taza de café matutino, dijo: «Pedro, no sé ni cómo decirte esto». Una sonrisa tímida apareció en su rostro. «¿Qué ocurre?». Pedro de repente se sintió nervioso. «Pedro, hay algo. Tu mamá estará encantada de felicidad. En resumen, ayer compré una prueba de embarazo. Vamos a tener un bebé». Pedro contuvo el aliento. Abrazó fuertemente a Marta y cerró los ojos, que de pronto se llenaron de lágrimas. «Pedro, ¿estás feliz?». La chica fingió fruncir el ceño. Pedro sonrió y besó a Marta. «Mi amor, no solo soy feliz. Estoy tremendamente feliz».